¿Qué harías si al volver a casa, curado y esperanzado, descubrieras que ya no hay hogar para ti, que tu cama ha desaparecido, que tus libros están en cajas y que un letrero de neón parpadea? ¿No hay excusas donde antes estaba tu vida? El garaje es todo tuyo, dijo. Solo tienes que limpiarlo. No grité, no supliqué. Me limité a sonreír. Entré en el garaje donde metieron mis recuerdos en contenedores de plástico y empecé a hacer planes. Porque aunque Rob pensaba que había hecho gala de su poder, olvidó una cosa. Puede que las paredes no sean mías, pero soy dueño de la suciedad que hay debajo de ellos. Y la suciedad, querida, es donde comienza la demolición. Antes de seguir adelante, suscríbete al canal y dale a la campana. Y si tienes historias similares, compártelas en los comentarios. Pensaron que estaría fuera más tiempo. Eso era obvio. Ni siquiera debía volver a casa por otra. Tras una corta estancia en el hospital, me sentí con fuerzas. Cansada, sí, pero más fuerte que nunca. Así que cogí el alta antes de tiempo. Tranquilamente, sin alboroto. No le dije a Lisa o Rob que venía. Quería darles una sorpresa. Tonto de mí. Eran alrededor de las 11:30 de la mañana cuando el taxi llegó a la acera. La casa tenía el mismo aspecto desde fuera, contraventanas azules, macetas. Mi ángel de cerámica seguía posado en el arriate del jardín, aunque su ala se había astillado otra vez. Tiré de la maleta hasta el porche, abrí la puerta con cuidado y entré. Esperaba un «¿mamá?» o incluso un grito ahogado. En cambio, me encontré con el silencio, hasta que doblé la esquina del pasillo y oí el rítmico zumbido de una cinta de correr. ¡Qué raro! Nunca tuvimos una cinta de correr. Entonces abrí la puerta de mi dormitorio, lo que solía ser mi dormitorio. Atrás quedaban las cortinas de flores que yo misma había cosido. Atrás quedaba la estantería de Roble Vintage donde guardaba la poesía de mi difunto marido. Atrás quedaban las cajas de recuerdos, mi vestido de novia, la pulsera del hospital de cuando nació Lisa, las postales de Italia, las tarjetas de cumpleaños firmadas con lápiz de color, todo sustituido por relucientes máquinas negras, bandas de resistencia y una esterilla de yoga con manchas de sudor. En un rincón había un espejo de cuerpo entero, y sobre él, en letra rosa neón, las palabras «No hay excusas». Me quedé mirando, no por el equipo, sino por su arrogancia, la fría eficiencia, como si mi vida hubiera sido rediseñada para adaptarse a la estética de otra persona. ¡Sorpresa! La voz de Rob sonó desde la cocina detrás de mí. Entró llevando esos ridículos pantalones cortos de compresión y una camiseta de tirantes que apenas cubría su autosatisfacción. Me imaginé que estarías en casa hoy. Lisa me dijo que podrías aparecer temprano. Me volví hacia él. Sonreía, con la toalla colgada del hombro como un entrenador de estilo de vida en rebajas. Convertimos tu antigua habitación en un gimnasio, dijo, secándose la frente. Pensé que apreciarías un ambiente más activo. ¿Un más activo? Parpadeé. ¿Dónde están mis cosas? Se encogió de hombros. Pusimos la mayoría de tus cosas en el garaje. Lisa las metió en cajas el fin de semana pasado, aunque tendrás que escarbar un poco. Está un poco apretado allí con las bicicletas y las cosas del césped. Antes de que pudiera hablar, Lisa salió del pasillo. No me miró a los ojos. Mamá, queríamos hablar contigo de esto, dijo con voz rápida y cortante. Pensamos que el garaje te vendría mejor. Es solo temporal, y allí tendrás más intimidad. ¿Privacidad? ¿De mi propio hijo? ¿De la vida que construí y que la hizo posible? Salí del dormitorio, no, del gimnasio, y entré en el garaje. Ni siquiera se habían molestado en despejar un espacio. Mis cajas estaban apiladas contra una pared junto a rastrillos y botes de pintura. El equipo de acampada que Rob nunca utilizó estaba encima del baúl de las esperanzas de mi abuela. Había un catre plegable, sin manta, ni almohada. Me quedé allí un buen rato, escuchando la casa. Sonaba diferente, más frío, como si hubiera decidido que yo ya no pertenecía.
Llevé la maleta hasta la esquina, respiré hondo y susurré la frase que solía decir mi marido cada vez que la vida te daba una patada en los dientes. Que piensen que han ganado, porque es entonces cuando empieza el verdadero juego. La primera noche en el garaje, no dormí. No por el catre, aunque era miserablemente delgado, ni por la corriente de aire que se colaba por debajo de la puerta. No, no podía dormir porque seguía oyendo ecos, no voces, exactamente, sino recuerdos. Mi marido solía decir que una casa no es el tejado, ni siquiera las paredes, son las esquinas. Lo que hay escondido en las esquinas lo dice todo sobre las personas que viven allí, me dijo el día que nos mudamos con Lisa y Rob. ¿Y esta esquina? Hacía frío, desordenado, olvidada. Aquella primera noche, cogí una de las cajas apiladas a mi lado, despegué la cinta adhesiva y abrí la tapa con la etiqueta Mamá, Misk. Dentro había restos de una vida, mi diario de oraciones, mis gafas de leer, una bolsita de lavanda que había guardado en mi cómoda durante más de 20 años. Todo olía a polvo y pintura. Debajo encontré una foto enmarcada de Lisa. 4 años, radiante con tarta de chocolate en las mejillas. Mi marido la había tomado en su fiesta de cumpleaños, justo después de que ella gritara «¡Nunca creceré!». Ahora estaba aquí, con 39 años y tan fría, que se diría que se había olvidado de que existía el azúcar. A la mañana siguiente, Rob asomó la cabeza. «Hey, Gloria, solo un aviso. Lisa y yo estamos preparando la comida de hoy, así que si estás planeando cocinar algo, tal vez esperar hasta que hayamos terminado, ¿no?». No esperó respuesta. Cuando subí a desayunar, la cocina era una zona de guerra de recipientes de plástico y col rizada. Rob tenía el móvil apoyado en la tostadora, grabando un vídeo de comida limpia para sus 112 seguidores de Instagram. Lisa no levantó la vista cuando entré. «Buenos días», le ofrecí suavemente. Señaló el frigorífico. «¡Hay yogur! Todavía debería estar bueno». Me preparé una comida tranquila, yogur, medio plátano, té, y comí en la esquina de la isla mientras ellos debatían qué proteína en polvo sabía menos a tiza. De vez en cuando Rob me miraba a mí y luego a Lisa, como esperando a que ella dijera algo. Nunca lo hizo. Esa misma tarde intenté usar la lavadora. La lavandería tenía ahora un código de acceso. Cuando se lo pedí a Lisa, me dijo, «Últimamente hemos tenido problemas de sobrecarga. Mejor si lavamos la ropa por ahora». Por ahora. Se estaba convirtiendo en su frase favorita. Todo era por ahora. Todo era temporal, especialmente yo. Esa tarde, fui temprano al garaje, con la esperanza de encontrar paz entre mis cajas. Encendí una de mis viejas velas, de sándalo, de un mercado local, y me senté con mis libros. Hojeé los que habían sobrevivido a la mudanza sin tapas dobladas ni daños por el agua. Toni Morrison, Maya Angelou, incluso un viejo Danielle Steele, con todos los capítulos en las orejas. Pasé la mano por los lomos y me dije que me iría. Encontraría otro sitio. Aún no sabía dónde. No tenía ingresos, ni casa propia, pero algo en el fondo de mis costillas me decía que no podía dejar que este fuera mi capítulo final. Entonces lo oí. Desde el pasillo, a través de la puerta medio rota del garaje, la voz de Rob, baja y descuidada. «Ella no va a vivir para siempre, nena. Quiero decir, no es como si no tuviera hogar, solo está atrapada en un túnel del tiempo. Ella no encaja aquí. Tú y yo estamos construyendo algo real. Ella es solo peso muerto». Me quedé helado. Peso muerto. Tuve esa frase en mis manos como un carbón caliente. Sentí cómo atravesaba cada cosa tierna que aún creía sobre mi hija. Y luego la voz de Lisa, más suave, pero no en desacuerdo. Ella solía ser diferente, ya sabes. Tenía vida. Pero ahora, ella solo está ahí. No sabían que me había enterado. No se lo hice saber. Simplemente cerré el libro en mi regazo y susurré lo mismo que le susurré a mi marido en su funeral. «Ya no estás aquí para protegerme, así que me protegeré a mí mismo». Durante la semana siguiente, empecé a hacer un inventario mental. No solo de las cajas en el garaje o de las rutinas de la casa, sino de todo.
Los patrones de Lisa, las rutinas engreídas de Rob, la forma en que cerraban la puerta del dormitorio por la noche y se reían de la gente como yo, la clase moribunda, nos llamó una vez. Y lo despreocupadamente que hablaban de revender mis joyas cuando llegara el momento. Aprendí a ser invisible. Un fantasma en mi propia vida. Hasta que un jueves por la mañana abrí una caja que no recordaba haber empaquetado y en la que estaba escrito mi nombre con una letra desconocida. Dentro había documentos que no había visto en décadas. Una escritura amarillenta, cartas del abogado de mi difunto padre y una carpeta delgada con la inscripción Acuerdo de Propiedad, 1984. Y ahí estaba, en un lenguaje jurídico árido, escondido entre mapas topográficos y firmas obsoletas, estaba el resquicio legal, el terreno sobre el que se asentaba la casa, no la casa sino el suelo bajo ella, era mío. No solo confirmé con Rob y Lisa cuando les ayudamos a comprar este lugar. Había transferido el terreno por separado, manteniendo la propiedad a efectos fiscales y patrimoniales. Fue una decisión que tomó mi marido cuando nos mudamos. Mantengamos los pies bajo la mesa, Gloria, dijo. Por si acaso. Nunca pensé que lo necesitaría. No te levantas un día y te vuelves invisible. Ocurre lentamente, como un esmalte que se enfría sobre la arcilla y se asienta hasta que nadie ve las grietas. Antes de ser madre, antes de ser solo Gloria en un garaje, yo era alguien que construía cosas que duraban. Conocí a Raymond en 1975 en una librería destartalada con más gatos que clientes. Yo estudiaba inglés y cerámica en la Universidad de Tennessee. Él era el dependiente con los vaqueros manchados de pintura y una voz como grava en miel. Me ofreció un descuento en un volumen de segunda mano de Emily Dickinson y luego me invitó a cenar. No un café, ni a una copa, a cenar, como un hombre que ya sabía cumplir promesas. Raymond fue la primera persona que no se limitó a mirarme, sino que me escuchó, y cuando nos casamos, 2 años más tarde, caminé descalza hacia el altar, con barro en las manos de haber cocinado mis propios centros de mesa. No teníamos mucho, una casa de segunda mano, un tejado con goteras, 2 coches desparejados, pero teníamos gracia, teníamos tiempo, teníamos una forma de convertir nuestras decepciones en risas. Incluso cuando el dinero escaseaba, Raymond traía a casa flores metidas en libros. Una vez, grabó mis iniciales en un ladrillo junto a nuestro porche trasero, diciendo: «Esta casa sigue en pie porque tú lo haces». Lisa nació hace 3 años, un bebé de verano, con la cara roja y llorando, todo pulmones y nada de paciencia. Raymond lloró cuando la sostuvo por primera vez. Nunca le había visto llorar ni antes ni después. Me encantaba ser su madre. Me encantaba el caos matutino de los calcetines desparejados, de preparar almuerzos con caras dibujadas en las servilletas, de los cuentos para dormir que siempre se alargaban una página de más. Me encantaba verla garabatear en las paredes de mi estudio con tiza, llamándolo su galería. Incluso me encantaba el desorden. Porque cada plato, cada mancha de lápiz de color, cada ruido, era una prueba de que yo formaba parte de algo vivo. Raymond la adoraba. Pero incluso entonces, vi algo parpadear en Lisa, un hambre, una necesidad de ser admirada. No solo amada, admirada, aplaudida. A los 7 años, lloró durante horas cuando otra niña fue coronada princesa del 1 de mayo. A los 10 años exigió que le compráramos un vestido para una fiesta a la que no estábamos invitados, por si acaso. Nos dijimos que era ambición, pero a veces, a la ambición le salen dientes. Cuando Lisa cumplió 13 años, Raymond enfermó. El cáncer de páncreas no pide permiso, simplemente roba. Luchó ferozmente, con toda la bondad que había sembrado en nuestras vidas. Luchó por el recital de danza de Lisa, por nuestro 20º aniversario, por una acción de gracias más. No llegó a ninguno de ellos. 3 meses después del diagnóstico, enviudé a los 47 años. El mundo se encogió de la noche a la mañana. Los amigos dejaron de llamar. La iglesia ofreció cacerolas y lugares comunes. Lisa se retiró.
Creo que pensó que la pena era contagiosa. Tenía 17 años cuando murió. Último año. Se mudó al otoño siguiente, y apenas volví a ver su cara sin filtro. Me quedé en esa casa durante otras 2 décadas. Di clases de cerámica. Dirigí la escuela dominical. Horneaba pan de plátano para los vecinos, lo quisieran o no. Pero sobre todo, aprendí a vivir con el silencio. Entonces, hace 5 años, Lisa llamó de la nada. Ella y Rob estaban buscando casa. Habían encontrado una casa de segunda mano, gran patio trasero, buenos huesos, pero no podían permitírselos solos. ¿Podría ser avalista? No lo dudé. No porque confiara en Rob, era ruidoso, engreído, siempre con bromas pesadas, sino porque Lisa parecía cansada. Y cuando tu hijo suena cansado, apareces. Vendí mi casa, me mudé a un estudio de alquiler y le di lo que necesitaba. No era solo una firma, era el pago inicial, era el riesgo, eran las raíces. Me prometió que siempre tendría un lugar con ellos. Eres parte de la fundación, mamá, me había dicho. Lo curioso de los cimientos es que la gente se olvida de que están ahí hasta que aparecen las grietas. La casa era bonita al principio. Rob trató de encantarme. Lisa preparó té. Incluso dejaron un hueco en la estantería para mis fotos antiguas. Pero cuanto más me quedaba, más me convertía en fondo. En primer lugar, me pidieron que mantuviera bajo el volumen del televisor. Entonces, para evitar cocinar después de las 8 p.m., luego, no guardar demasiadas cosas en el armario de la ropa blanca. Cuando llegó el momento de operarme, una simple reparación laparoscópica, nada importante, me sugirieron que me quedara con una amiga durante la recuperación. Mientras preparamos la casa, me dijo Lisa. No lo entendía. Pero fui de todos modos, y cuando volví a casa 2 semanas antes, maleta en mano, lo único que encontré fue un cartel de neón sobre una esterilla de yoga donde antes estaba mi cama. Sin excusas. No lloré, ni entonces, ni cuando abrí la puerta del garaje y vi mis pertenencias apiñadas en cubos como restos de donaciones. Pero aquella noche me senté en aquel catre, con la vela parpadeando en una taza desconchada, y le susurré a la foto de Raymond que tenía en la mano. Construiste esta casa con tu nombre, ahora la recuperaré con el mío. Porque ese archivo de propiedades que había encontrado confirmó lo que recordaba a medias. La tierra seguía a mi nombre, no la casa, solo el suelo bajo ella. Pero, ¿qué es una casa sin suelo? Solo aire. ¿Y el mes que viene? El contrato de alquiler había terminado. No necesitaba venganza, necesitaba espacio. Lo primero que hice fue quitarme los zapatos. No por reverencia, sino para sentir el suelo bajo mis pies. El frío hormigón del garaje, duro e inflexible, me recordó que seguía en pie y que aún era capaz de anclarme a algo más profundo que la decepción. Dormí en un catre durante 2 noches. A la tercera, compré un pequeño escritorio plegable, lo coloqué en un rincón y abrí mi viejo baúl de almacenaje, el que ni siquiera se habían molestado en etiquetar. Dentro había papeles, recibos, cartas, la escritura y una desgastada carpeta de cuero de 1994, el año en que compramos la parcela que más tarde acunaría la casa de Lisa. El contrato de arrendamiento del terreno. Cuando Raymond y yo ayudamos a Lisa y Rob a comprar la casa hace 5 años, les ofrecí nuestro último activo en pie, la parcela familiar. La casa que querían estaba construida en una de las parcelas que Raymond y yo habíamos comprado con fondos de jubilación y registrado por separado, una decisión que había tomado nuestro antiguo contable, diciendo que era más seguro, por si alguna vez los mercados se iban a pique. Había estado allí sin usar durante 20 años hasta que Lisa lo necesitó. La estructura era suya, pero el suelo, ese era el mío. ¿Y el alquiler? Un contrato renovable de 5 años que expiraba el mes que viene. Por aquel entonces, no me lo había pensado 2 veces. Por supuesto que renovarían, por supuesto que todavía me querían. Pero eso era antes de los letreros luminosos y los chistes sobre envejecer como la leche estropeada.
Releí el contrato de alquiler como si fuera una escritura. Cláusula 14. A falta de renovación, toda la propiedad revertirá a Gloria M. Eddington, incluidos los derechos legales de posesión y desarrollo. Esa noche, no soñé con venganza. Soñé con el espacio. Quería volver a plantar algo real. A la mañana siguiente, hice 3 llamadas. Primero, a Carol Lockwood, mi abogada de cuando Raymond y yo firmamos nuestro primer testamento. Ahora estaba jubilada, pero su hijo Lucas se había hecho cargo del bufete. Me escuchó, sin juzgarme, mientras le explicaba mis circunstancias. Al final de la llamada, dijo 6 palabras que me permitieron respirar un poco más tranquila. Nos ocuparemos de todo discretamente. Segundo, a una agente inmobiliaria comercial, una mujer llamada Danica que solía asistir a mis clases de cerámica antes de convertirse en una de las más hábiles negociadoras de Knoxville. Le dije que tenía una parcela de terreno de 0,8 acres en un distrito escolar deseable y que quería tantear discretamente el interés en una venta. Me pidió la dirección. Cuando se lo di, hubo una pausa. Luego se rió suavemente. Conozco esta casa. Mi hermano vive 2 calles más allá. Todo el mundo quiere entrar en ese bloque. Tercero, a mí mismo. Me senté, encendí una vela de lavanda y escribí lo siguiente. Querida Lisa, esta no es una carta de amargura. Es una anotación en el libro de cuentas, de lo que se dio, de lo que se quitó y de lo que ahora se reclama. Me enseñaste algo importante sin pretenderlo, que las raíces pueden pudrirse en silencio, incluso en lugares soleados, que a veces el amor necesita poda. Convertiste mi habitación en un gimnasio. Me dijiste que vaciara un garaje que yo pagué. Así que ahora yo también estoy aclarando algo. Te deseo crecimiento. Pero este suelo ya no llevará tu nombre. Gloria. No lo envié. Simplemente lo doblé y lo coloqué dentro de un jarrón de cerámica que había hecho hace años, el que tenía la huella de su mano de segundo curso. Fue un recordatorio. Todos empezamos poco a poco. ¿Pero en qué nos convertimos? Esa es la parte que elegimos. En las semanas siguientes, firmé documentos en silencio. Danica encontró un comprador en 10 días, un promotor con fama de convertir casas de mediados de siglo en modernos dúplex. No era un tipo sentimental, pero era eficiente. El tipo de hombre que veía valor en la tierra, no en los recuerdos. Lucas se encargó de la entrega legal. Antedatamos la carta de notificación para cumplir las directrices del contrato de arrendamiento y fijamos una fecha de entrega formal. 30 días de preaviso. Eso es todo lo que exige la ley. El día de la entrega de la notificación, Lisa no llamó. Pero Rob irrumpió en el garaje como un hombre cuya cinta de correr se hubiera convertido de repente en una trampilla. ¿Tú hiciste esto?, ladró. ¿Vendiste la tierra? ¿Nuestra tierra? Estaba acomodando mis macetas en un estante. No me detuve. Nunca fue tuyo, dije con calma. Ya lo sabías. Lisa dijo que no lo harías, que esto era solo un marcador de posición. Lo mantuve durante 5 años, respondí, aún sin mirarle. Eso es más gracia de la que tienen la mayoría de los suplentes. Se puso rojo. Enrojeció como una fruta demasiado madura. Esta es una casa de familia, Gloria. Estás desalojando a tu propia hija. Por fin levanté la vista. No, dije. Me estoy retirando de un lugar al que nunca me invitaron a volver. A la semana siguiente, Lisa llamó. No para disculparse, ni siquiera para preguntar por qué, solo para suplicar. No tenemos a dónde ir, mamá. Los alquileres son una locura. La hipoteca sigue a mi nombre. Por favor, no tienes que hacer esto. Yo no hice nada, dije suavemente. Solo dejé de dejar que me hicieran cosas. Se hizo el silencio al otro lado. Entonces, ¿pero qué pasa con el garaje? ¿Tus cosas? ¿Dónde irás? Sonreí. Oh, cariño, le dije. Ya me fui. Simplemente no te diste cuenta. Un mes después, llegaron las excavadoras. Lisa y Rob se habían mudado a un piso de alquiler de un dormitorio junto a las vías del tren.
Me enteré por Danica de que la moqueta olía a moho y que el vecino de arriba tocaba el trombón. No me regodé, pero devolví una cosa por correo. Su cartel de neón del gimnasio, bien enrollado, sin cinta, con una nota dentro. Dijiste, sin excusas. Estuve de acuerdo. El día que me fui era martes. Lo recuerdo porque Rob me había pedido que me mantuviera fuera de la cocina esa mañana. Estaba siguiendo un plan alto en proteínas y necesitaba acceso total a los mostradores. La implicación, por supuesto, era que mi taza de té y mis frascos de recetas entorpecían la estética de su preparación de la comida. Lisa no dijo nada. Se limitó a mirar desde detrás de su teléfono mientras yo volvía arrastrando los pies al garaje con mi tostada. El silencio entre nosotros era ahora un zumbido sordo y constante, como el ruido de un frigorífico que solo notas cuando se detiene. Había vuelto a casa del hospital apenas 10 días antes. Una operación rutinaria, nada importante. Pero yo era frágil. Y ellos lo sabían. Lo que no esperaban, evidentemente, era que yo volviera antes. Esa fue la primera grieta en su pequeño plan perfecto. Cuando entré en la casa ese día, sentí algo raro. Para empezar, mi llave se atascó en la puerta. Un nuevo cerrojo, instalado mientras yo no estaba. Rob la abrió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Has vuelto», dijo. No hubo abrazo, ni un «¿Cómo te encuentras?», ni bienvenida a casa. Solo el escozor del desplazamiento, cuidadosamente escenificado. Mi habitación, la que ocupaba desde que Raymond murió, estaba irreconocible. Atrás quedaban mis estanterías, mis cajas de recuerdos, la manta que mi hermana había tejido cuando nació Lisa. En su lugar, máquinas, cintas de correr, mancuernas, una esterilla de yoga desenrollada como una alfombra roja de vanidad, y la joya de la corona, un brillante letrero de neón atornillado a la pared por encima de mi vieja cómoda. No hay excusas. El insulto no estaba solo en las palabras, estaba en la permanencia. No esperaban que volviera, y ese fue el momento en que comprendí que no se trataba de un accidente de mala comunicación. Fue intencionado, estratégico, un rediseño hostil. «Tus cosas están en el garaje», murmuró Lisa, sin mirarme a los ojos. «Pensamos que estarías más cómoda allí, más privado». Rob sonrió, con los brazos abiertos. «Pensamos que apreciarías un estilo de vida más saludable, Gloria. El gimnasio está aquí mismo. El garaje es espacioso, solo tienes que despejarlo. Ya no había sitio para mi dolor en su casa. No hay lugar para mi comodidad, mis rituales o mi identidad. Solo una expectativa tranquila. Hacer las maletas. Desaparece. No alteres la estética». Esa noche me mudé al garaje. Tardé 3 días en reunir todo lo que habían desplazado. Mis libros estaban doblados y metidos en bolsas de supermercado. Las fotos de familia en un contenedor Rubbermaid. Incluso la urna de Raymond, antes colocada suavemente sobre la repisa de la chimenea, estaba ahora en equilibrio sobre una pila de revistas en una caja de plástico con la etiqueta varios. Ni siquiera tuvieron la decencia de quitarle el polvo. Limpié en silencio. Organicé metódicamente. Y en el rincón más oscuro de aquel garaje, bajo las cajas de zapatos viejos y las luces navideñas enredadas, encontré mi dignidad. No era ruidoso. No gritaba, pero susurraba. «Ahora no te ven, pero te sentirán más tarde». Lo peor no fue la petulancia de Rob. Era el silencio de Lisa, mi hija, la niña a la que había envuelto, cantado y por la que me había sacrificado, se había convertido en una extraña, una que me vio arrastrar contenedores por el cemento sin echarme una mano, una que escuchó a su marido decir, «Es una carga», y no se opuso. Cada mañana me despertaba con el sonido de sus batidos zumbando sobre mi cabeza. Por la noche me dormía con el ruido de los saltos de tijera sobre mi cabeza. No era solo el desplazamiento, fue una deshumanización. A las 3 semanas se intensificó. Llegué a casa de la farmacia y descubrí que habían cambiado el código de la puerta del garaje. Sin nota. Ninguna advertencia.
Solo un teclado parpadeante y el agudo escosor del mensaje. Ya no se le permite el acceso. Me quedé en el camino de entrada con los brazos llenos de recetas, el sol de Tennessee tostándome la nuca, y me quedé mirando la casa por la que había firmado conjuntamente, la casa cuyo terreno era mío. Y en ese momento, no lloré. Sonreí, porque me confirmó lo que necesitaba saber. Pensaban que era demasiado mayor, demasiado lento, demasiado suave. No tenían ni idea de que yo también era la mujer que leía cada línea de cada contrato que firmaba, que el terreno sobre el que se asentaba su casa, el que ahora faltaban al respeto con cada mirada desdeñosa, seguía estando a mi nombre. ¿Y el alquiler? Se renueva el mes que viene. Volví a escribir un diario. No por sentimiento, por precisión, cada conversación, cada exclusión. Cada vez que Rob cerraba con llave la puerta del baño sabiendo que necesitaba mi medicación, cada vez que Lisa ponía los ojos en blanco ante mis sugerencias culinarias, cada vez que me hablaban de más en una cena o me dejaban fuera de una salida de fin de semana, no me opuse. No discutí. Acabo de documentarme. Porque la venganza, la verdadera venganza, no es ruidosa, es meticuloso. La traición final llegó un domingo lluvioso. Había horneado pan de plátano, una vieja receta que a Raymond le encantaba, y había dejado un plato caliente en la encimera de la cocina, pensando que tal vez una pequeña rama de olivo podría atravesar su niebla. Cuando volví una hora más tarde, el pan estaba en la basura, todavía caliente. Lisa levantó la vista de su teléfono y dijo: «Oh, Chad está en seto. Ninguna disculpa. Ninguna oferta para guardar una rebanada. Solo una papelera y un encogimiento de hombros». Aquella noche recuperé el letrero de neón de la pared de mi antiguo dormitorio. Los tornillos estaban apretados, pero mis manos, artríticas como estaban, se las arreglaron bien. Lo envolví en una toalla vieja y lo metí en el maletero de mi coche, y con ella llevé su última advertencia. No solo te ven invisible, te ven como algo desechable. Y así empecé mi proyecto final. No con rabia, no con fuego, pero con registros de tierras, llamadas telefónicas y una resolución silenciosa que un día haría temblar sus cimientos. Literalmente, porque si querían tratarme como a un desordenado, entonces yo también despejaría el espacio, pero en mis términos. Empezó con un mensaje de voz, de un número que ni Rob ni Lisa reconocieron, solo una voz entrecortada que les informaba de un cambio en la titularidad del arrendamiento. Una empresa LLC, sin detalles, sin cumplidos. 2 días después llegó un paquete por correo. Sobre sin marcar. Papel blanco. Formato legal. Sin firma. Notificación de rescisión del contrato de arrendamiento. Debido a la no renovación del contrato de arrendamiento del terreno y a la intención de urbanizar la propiedad, se exige a los inquilinos que desalojen los locales en un plazo de 30 días. Demolición programada, sin excepciones. Lo ignoraron. Al principio, Rob despotricó diciendo que era una estafa. Lisa buscó en Google la LLC Fennel Hill Holdings y no encontró nada. Ninguna página web, ni dirección. Solo una serie de transacciones selladas y un agente registrado en algún lugar de Nashville. Me trajo la carta al garaje, sosteniéndola como si tuviera dientes. ¿Has visto esto? Levanté la vista de mi crucigrama. Parpadeé. No hay correo para mí últimamente, solo cupones y anuncios de cremación. Se quedó allí, expectante, esperando, como si fuera a levantarme, hacerme cargo, arreglarlo, pero no lo hice. Dejé que se lo tragara, como si me dejara sentarme en cajas de leche mientras mis rodillas gritaban. A la segunda semana, Rob estaba en modo pánico total. Empezó a llamar a la ciudad. Exigió un aplazamiento, culpó al comprador desconocido, insistió en que tenían derechos. El secretario municipal le dijo suavemente que el terreno bajo la vivienda siempre fue independiente, un contrato de arrendamiento que expiraba el 1 de junio. Tuvieron suerte, dijo, de que siquiera se lo notificaran.
La mayoría de los promotores no se molestaban. Esa noche, encontré a Rob en el jardín delantero, paseándose. Se volvió hacia mí. Has vivido aquí siempre. Conoces esto del trato de tierras, ¿verdad? No puedes hablar con alguien. Revolví mi té. Tal vez. Lo pensaré. La noche anterior a la fecha límite, Lisa se quebró. Estaba sentado en el patio. Era el atardecer. Las enredaderas de la valla lateral se enroscaban perezosamente, indiferentes a nuestra atención. Abrió la puerta de cristal y se sentó frente a mí. Le temblaban las manos. No sé qué hacer. No contesté. He cometido errores, añadió, con voz suave. Aún así, no dije nada. No entiendes lo que es intentar hacer una vida con alguien que espera que todo sea perfecto todo el tiempo. Enarqué una ceja. ¿Estás hablando de Rob o de ti? Se estremeció, pero no se fue. Solo pensé que tal vez podríamos empezar de nuevo. Susurró. Podrías quedarte con nosotros. Donde sea que terminemos. Sorbí mi té. ¿Quieres que te ayude a arreglar esto? Sí, susurró. ¿Para mudarnos otra vez? Ella asintió. Sonreí, cálida, casi maternal, y dijo, suavemente, no. Parpadeó. Pero, ¿por qué no? Porque Lisa, dije, cuando volví a casa no solo perdí un dormitorio, perdí una hija, y eso no es algo que me interese volver a alquilar. Parecía como si la hubiera abofeteado. No había levantado la voz. No me había movido. Pero la verdad, cuando se dice sin rodeos, cala más hondo que el rencor. No lo entiendo, dijo finalmente. No, dije. Y ese es el problema. Salieron de casa a las 16, 17 de un martes. El camión de la mudanza era más pequeño de lo que Rob esperaba. Discutió con el conductor sobre los metros cúbicos mientras Lisa se sentaba en los escalones del porche, acunando una maceta de suculentas. Dejaron atrás un espejo roto, 3 sillas desparejadas y una cinta de correr arañada. Yo miraba desde mi coche, no regodeándome, solo presenciando, porque lo que tiene la dignidad es que no alardea. Simplemente se mantiene en pie. 3 semanas después, llegaron las excavadoras. La casa se vino abajo en 8 horas. Los vecinos observaban desde detrás de los setos. Lisa nunca regresó. Rob intentó, una vez, discutir con el jefe de cuadrilla. El capataz le dijo que llamara al arrendador. Rob lo hizo. El mensaje de voz decía, Fennel Hill Holdings, sin excusas. Por favor, deje un mensaje. No lo hizo. Ese mismo día devolví por correo el cartel del gimnasio, enrollado, atado con un cordel y metido en un tubo de correo marrón. Sin remitente. Solo una nota en el interior. Dijiste, sin excusas. Estuve de acuerdo. ¿Y yo qué? Me mudé a una pequeña casa cerca del río, comprado al contado, con trámites tranquilos y vistas a magnolias silvestres. Pero no me detuve ahí. Utilicé los fondos de la venta y los crecientes pagos del alquiler de 2 nuevos dúplex en el solar para financiar algo más duradero, un hogar comunitario para mujeres como yo, descartado, pasado por alto, ridiculizados por ocupar espacio. La llamábamos la casa de las 12 mesas, porque nos asegurábamos de que el comedor fuera siempre lo bastante grande para que se sentara todo el mundo. Nada de sillas plegables. Nada de mesa para niños. Sin excusas. Cada mujer tenía su propia habitación, su propio espacio, su propia historia. Ofrecimos terapia, clases de cerámica, noches de cocina, y nunca, nadie tuvo que cenar en un garaje. Lisa nunca nos visitó. Aunque una vez, una mujer llamó desde un número que no reconocí. Respiración tranquila, sin palabras. Escuché un rato y luego colgué suavemente. ¿Y Rob? Bien. Su nuevo gimnasio se inundó en un sótano de alquiler durante una tormenta el invierno pasado. Le envié un cupón para esterillas de yoga y una linterna impermeable. Sin nota. La venganza no era el objetivo, pero claridad, ese es el premio. Y brilla más que cualquier señal, incluso de las de neón.
Y eso al final fue suficiente. Suscríbete al canal y dale a la campana. Y si tienes historias similares, compártelas en comentarios. Gracias.